Los invito a abrir, antes de tener el periodo de oración, en el libro de Números. Vamos a leer Números capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo. Dice Números 12: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho, y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: ruégote, oh Dios mío, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días, y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se le reunió María. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Bien, hermanos, y a continuación les invito a abrir la Biblia, pero esta vez en el libro de los Hebreos. Dejen un señalador ahí en Números, por favor, y vamos a leer ahí en Hebreos, en el capítulo 3, cómo continúa el apóstol Pablo desarrollando la carta que les escribe a estos hermanos. Comienza el capítulo 3 diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, éste es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hasta acá, por ahora, la lectura de la palabra de Dios, y vemos cómo el apóstol, en esta oportunidad, después de dar lo que podríamos decir en los primeros 2 capítulos, una introducción o un prólogo a la carta de los Hebreos, ahora ese por lo tanto nos indica que después de todo lo que viene diciendo, estos hermanos santos aparecen ya como protagonistas o coprotagonistas de esta carta. Es la primera vez que se dirige particularmente a los hermanos, y esto es muy hermoso porque ya nosotros hoy en día podemos también apoderarnos, apropiarnos de esta carta.
Fíjense cuando leíamos la otra vez en el versículo 11 del capítulo 2, que dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, resumida en el versículo 9 del capítulo 2, que tantas veces ya hemos meditado, es que ahora aquellos que hemos creído en esa obra somos hechos hijos de Dios y por lo tanto consagrados y apartados para los usos de Dios, y la denominación que el apóstol aplica para nosotros y que la tenemos que tomar de parte del Espíritu Santo es la de hermanos santos. Precioso, porque no hay ninguna otra unidad humana, ninguna otra unión de personas en el mundo, sea por religión, sea por ideologías, sea por lo que sea, por nacionalidades, que pueda entrar dentro de esta gran unión de personas y de almas que es la Iglesia de Jesucristo, a las cuales el Espíritu Santo nos denomina como hermanos santos. ¿Por qué? Porque como hemos leído en el versículo 11, hemos sido santificados, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es el que santifica. Esto es precioso porque también hemos recibido de parte del apóstol y particularmente los hermanos de aquel entonces la instrucción de que estas cartas sean leídas a las demás iglesias. En este caso era una carta dirigida a los hebreos, pero si leemos, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, que queda en la página 231, dice en el versículo 27, conjúroos por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Esa es entonces esta clasificación que el Señor hace, dividiendo a aquellos que todavía no han sido santificados, que todavía no han pasado a formar parte de la familia del Señor, de los que sí lo hemos hecho. Y ahora, por tanto, estos hermanos santos también nos aclara el apóstol que somos participantes de la vocación celestial. Esta palabra participantes es una palabra inclusiva, que ahora está tan de moda, ¿no? El lenguaje inclusive, esto inclusivo. En este caso, Dios nos hace participantes de la vocación celestial. Otra traducción que se podría usar y que se usa en los evangelios, cuando estaban haciendo la pesca milagrosa y tuvieron que llamar a los otros barquitos para que se acerquen, en el evangelio habla de compañeros. Llamaron a los compañeros para que los ayuden a levantar las redes. Es la misma palabra que acá Pablo usa para participantes. Y compañeros sabemos que en castellano significa aquellos que comparten ¿qué cosa? Que comparten el pan, que tienen una comunión. Esto está muy unido a lo que veíamos esta mañana, esta bendición que recibió Ruth al participar de la mesa de Boaz y de ser tenida como una igual, una participante también, en este caso, de la mesa de Boaz. Pero nosotros somos llamados participantes de la vocación celestial. Y cuando nosotros en la palabra de Dios leemos vocación, tenemos que leer también llamamiento o llamado. Hemos recibido de parte de Dios un llamado. Ese llamado, ya me cerró la puerta, ese llamado de parte de Dios es importantísimo. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11,
el versículo 29. Porque sin arrepentimiento son las mercedes o las gracias y la vocación o el llamamiento de Dios. Nosotros tenemos que entender esto, que Dios nos llamó, nos vocacionó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es sin arrepentimiento. Nada de lo que Dios hace, lo hace al azar, lo hace sin querer o lo hace por casualidad. Dios, habiéndonos visto desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en su Hijo y nos llamó. Entonces, tenemos que entender que esta vocación celestial, este llamamiento o invitación, es sin arrepentimiento. Y por lo tanto, si es de Dios, es perfecto. Así lo veíamos también con esta sierva, la moabita Ruth, cómo fue llamada a formar parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y tampoco en eso hay arrepentimiento. Ahora Pablo nos aclara en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. En el versículo 26, página 186. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por un lado, el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. Eso no quita que nosotros tengamos que entender, comprender y apreciar de dónde nos llamó Dios y lo que éramos antes de que nos llame Dios. Acá lo deja tan claro el apóstol, para que nadie y para que ninguna carne se jacte en su presencia. Con el pastor en los martes estuvimos viendo acerca de la jactancia, esa soberbia que sale del corazón, la misma soberbia que la llevó a María a decir lo que decía ahí en el libro de Levítico junto con su hermano Aarón. Pero no entendieron ellos que eran lo vil, lo menospreciado, lo flaco y lo débil del mundo, y que el llamamiento y la vocación solamente es de Dios. El apóstol amplía estos pensamientos diciéndole a Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 1, Segunda Timoteo capítulo 1, como nos enseñó el pastor. Recordemos que anotar es bueno para después buscarlo con tiempo. 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 9. Que nos salvó y ¿qué? Y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras. ¿Qué tenemos para nosotros para ofrecerle a Dios? Nada. Mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa es entonces la obra del Señor. Nos salvó y nos llamó con vocación santa. Nos escogió para ser un pueblo santo. Por eso Pablo a los hebreos les dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial somos. Y ahora Pablo le dice a los efesios en el capítulo 4, página 218,
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y acá aparece la palabra dignidad, de la cual nosotros estamos tan acostumbrados a hablar en la cena del Señor. Porque si hay algo que no queremos y que deberíamos tener miedo y temor reverente, es de tomar la cena ¿qué? Indignamente. Acá el apóstol nos exhorta y nos llama a que andemos, a que vivamos, a que hablemos, a que respiremos como es digno del llamamiento o de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, etcétera, etcétera, etcétera. Este capítulo 4 de Efesios es muy precioso. Pero entonces podemos ver cómo nos introduce ahí en Hebreos capítulo 3 a una vocación de la cual nosotros no éramos dignos, pero que ahora somos llamados. Éramos ajenos, pero ahora somos cercanos. Éramos extranjeros, pero ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Todas esas bendiciones están aparejadas en estas pocas palabras del versículo 1. Y una vez que entendemos nuestro lugar como hermanos santos, como participantes de la vocación celestial, ahora se nos exhorta a considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión. Considerar literalmente quiere decir fijar la mente en una cosa. Esa mente que tanto tiende ¿a qué? A divagar. Todo el día estamos pensando en todas las cosas. Todo el día estamos pensando en muchas cosas. Como siempre se nos dice, muchas de ellas van a ser lícitas. Pero ahora el apóstol dice, son santos, somos llamados y tenemos que considerar algo muy particular, muy especial. Algo que después en el capítulo 12 lo va a volver a decir. Puestos los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y acá Pablo les vuelve a hablar de Cristo. Considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y es interesante cómo él hace tanto énfasis en el título del Señor, que es Cristo, y en el nombre del Señor, que es Jesús. Recordemos que estos hebreos habían creído en el Salvador, en el Mesías, a diferencia de muchos que todavía, hasta el día de hoy, ¿qué hacen? Lo siguen esperando, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Pero estos hebreos sí habían creído, y por lo tanto tenían una profesión. La profesión también se puede traducir como confesión. Yo confieso que creo en el Señor Jesús como mi Salvador. La palabra confesión se traduce como decir lo mismo. Yo creo esto y lo digo. Martín cree esto y dice lo mismo. Tenemos los dos una misma confesión. Una misma, como dice acá, profesión. ¿Cuál es esa profesión? Es Cristo el Señor. Ya hemos hablado de Cristo como apóstol y también como pontífice. Lo dice ahí en el capítulo 2, 17. Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. Y apóstol, el Señor Jesucristo como enviado. Eso es lo que quiere decir apóstol, enviado de Dios. Y no me canso nunca de contar lo que aprendí o lo que me enseñaron en la escuela bíblica. Cuando hablábamos de la palabra apóstol y hablábamos del Señor Jesús, el misionero Armando Di Pardo dice en uno de los estudios que nos quedó, pensemos en una mira, en un blanco, mejor dicho, pensemos en un arquero que lanza una flecha y esa flecha va directo al blanco. Esa es
para que entendamos la idea que pone el Señor y el énfasis que pone el Señor cuando habla de Cristo como apóstol. Alguien que fue enviado a un propósito, a un blanco, y que no se detuvo por nada hasta llegar allí. ¿Y cuál es el propósito y el blanco que le fue asignado al Señor Jesús? Fue la cruz. Por eso Él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y también en el Antiguo Testamento dice que puso su rostro como un pedernal. Nuestro Señor Jesucristo entonces fue enviado. Él mismo lo va a decir después ahí en Juan. Fui enviado del Padre. Y luego nos dice en el versículo 2, otra vez lo vuelve a poner al Señor Jesús como fiel, el cual es fiel al que le constituyó. Sabemos que fiel significa alguien que es digno de confianza. Y el que le constituyó quiere decir el que le designó. Se le fue dada una tarea, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Y el Señor respondió, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser el apóstol y quiero ser el pontífice de la profesión de aquellos que un día iban a creer en mí. Por eso Él es Cristo y por eso es Jesús, que quiere decir Salvador, el cual es fiel al que le constituyó. Y acá el apóstol nos lleva a esa cita que hemos leído de Levítico, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Preciosa esta experiencia que hemos leído ahí en Levítico, capítulo 12, porque más allá del contexto triste, Números 12, más allá de este contexto triste, de la murmuración de María y de Aarón, y de cómo hablaron mal contra Moisés, y cómo Dios tuvo que poner orden en ese aspecto, vemos el testimonio que nos deja Dios de este siervo precioso que fue Moisés. En el versículo 3 nos dice que era el varón, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego en el versículo 7 de Números 12 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, fiel y manso. Y se nos enseña siempre que todo lo que está en el Antiguo Testamento, aún la persona misma de Moisés, es figura de aquel que iba a ser fiel pontífice y fiel apóstol sobre todas las cosas en las cuales Dios le iba a poner, que es nuestro Señor Jesucristo. Aún Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, nos dice que iba a ser enviado. Moisés también fue un apóstol, porque fue enviado con una misión y luego la cumplió y la llevó a cabo, con todos los errores que podemos tener las personas que somos pecadoras, como lo fue Moisés. Pero sin embargo, en lo que fue llamado, fue hallado, ¿qué cosa? Fue hallado fiel. Fíjense en Éxodo capítulo 3, el versículo 10, dice, ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés como enviado de Dios para liberar a su pueblo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, enviado de Dios para liberar al mundo, a todos aquellos que depositan la fe en su obra salvadora. El Señor Jesucristo como apóstol de los apóstoles, aquel que fue enviado para dar su vida por cada uno de nosotros. Y lo pontífice también lo hemos visto, sumo sacerdote, aquel que tenía que mediar, aquel que tenía que oficiar en favor del pueblo, que tenía que ser misericordioso. Todas esas virtudes de parte del Señor Jesucristo. Luego en el versículo 3 nos habla de la dignidad y de la gloria
de la cual Moisés era estimado por todos los hebreos. No hay ningún hebreo hasta el día de hoy que se atreva a hablar mal de Moisés, porque fue su libertador. Sin embargo, el apóstol, sin desmerecer la fidelidad y la obra de Moisés y su dignidad, tiene que aclararnos a los hebreos de aquel tiempo y también a nosotros, que el Señor Jesús, de mayor gloria que Moisés, es estimado digno. ¿Por qué? Porque tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Y si Moisés fue fiel sobre toda la casa, es porque tuvo que cumplir un rol, el rol de mayordomía, el rol que cumplían los siervos cuando se les asignaba cuidar una casa. En este caso, la casa que le tocó a Moisés cuidar no era una casa física. Cuando nos habla de casa, nos habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en tiempos de Moisés eran 2 millones de personas. Y sobre todos ellos tuvo que velar, tuvo que orar, tuvo que interceder. ¿Habrá sufrido lágrimas? ¿Habrá derramado lágrimas y dolor por esa gente? En muchas oportunidades se nos dice que Moisés oraba, rogaba a Dios para que Dios no destruya al pueblo. Ahí leímos hoy el capítulo 12, pero si después leen en sus casas el capítulo 11, hay por lo menos 2 o 3 rebeliones del pueblo. Y Moisés, amoroso, manso, humilde, intercedía y rogaba por el pueblo, porque le había sido asignado, porque se le había dado una tarea. Y como dije recién, a pesar de lo que él era, y que la Biblia, gracias a Dios, se encarga de dejar escrito todas las cosas que él cometió, todos los pecados que él cometió, para que nosotros veamos que era sujeto a semejantes pasiones que nosotros, Dios daba testimonio de él diciendo que era manso y que era tan fiel en lo que había sido llamado, que fue el único profeta que pudo ver y hablar con Dios como quien habla con una persona. Esa gloria solamente puede ser dada a Moisés. El versículo 4 nos dice que toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y entonces se nos dice, hablando de la casa, que en este caso también nos habla de la iglesia del Señor Jesucristo, lo podemos leer en el versículo 6 para ir adelantando. Dice, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué dice? Somos nosotros. Es la casa que Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es el edificador y es el que tiene la gloria sobre la casa, porque tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Pensemos en el Señor diseñando su preciosa iglesia desde la eternidad y cómo van pasando los siglos y las almas van creyendo en su obra redentora y se van añadiendo, como dice ahí en Hechos, los que habrían de ser salvos, y como después dice Pedro, que somos edificados una casa santa, como si fuese un ladrillo sobre otro ladrillo. Acá tenemos algunos arquitectos, ¿no? Primero imaginan lo que ha de ser y después lo llevan a cabo. Y la gloria final es cuando la casa está hecha, cuando la obra está terminada. Siempre me quedó esa lectura que trajo un día el pastor también, cuando terminaron de hacer el puente, creo que es el Golden Gate, allí en Estados Unidos. Terminó de verla el constructor, el ingeniero, y se alegró, dijo, es tal cual, con una expresión mucho más ferviente que la mía, ¿no? Pero pensemos en el Señor amando a su iglesia, que es su casa, imaginándosela desde la eternidad y viendo cómo se va construyendo, hasta el día en que nosotros nos podamos encontrar con Él. Y ahí sí, ya va a ser algo que no tenga arruga, ni mancha, ni cosa semejante.
Por lo tanto, nosotros tenemos a este Señor Jesucristo que ha sido constituido hijo y por lo tanto heredero, a diferencia de Moisés, que era un siervo que tenía que dar testimonio de todas las cosas que Dios le dio y fue fiel. Todo lo que Dios le decía que Moisés haga, Moisés lo hacía. Las instrucciones del tabernáculo las llevó a cabo con fidelidad. Pero ahora tenemos al Hijo. Después pueden leer ahí en San Juan capítulo 8, cuando el Señor le habla a los judíos, que ellos le dicen, somos hijos de Abraham, no somos siervos de nada. El Señor les tiene que decir, son siervos del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo, el heredero, queda para siempre. El siervo no queda. Qué precioso que es, porque si lo unimos a lo que hoy a la mañana estuvimos viendo de Ruth, toda la bendición que el Señor tiene aparejada para estos que somos hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Ya no estamos del otro lado, siendo siervos del pecado. Ahora somos hechos hijos de Dios. Hemos tenido una decisión, hemos tomado a través de la fe a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Ahora nosotros también tenemos una profesión. Y para eso es todo este capítulo 3, para decirnos, si habéis creído en el Señor Jesús, luego el resto del capítulo 3 nos va a hablar de ahora nuestra fidelidad y nuestro compromiso con el Señor. Lo dejaremos para otra oportunidad, lo que sigue a partir del versículo 7. Pero que el Señor nos ayude a considerar nosotros también al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.